a ver, para abrir solo unos documentos. Ok. Listo. Entonces, partamos de un poquito de tina. Hagamos unas simulaciones. Luego nos pasamos al Tinkercad. Les enseño cómo hacer lo mismo, cómo se hace en la vida real. Y pues esto es muy ligado al laboratorio número 1, que es de filtros, ¿verdad? Entonces digamos que estamos como amenizando el terreno, un poquito así. Entonces ya pueden ver la pantalla. Sí, profe. Ok. Entonces recuerden que cuando ustedes pues estaban en circuitos 2, uno ve filtros del tipo pasivo. Eran pasivos porque tenían únicamente elementos pasivos, no tenían elementos activos. O sea, no había una entrada de energía adicional para darle energía a la salida, sino simplemente se consumía energía con elementos pasivos. Entonces voy a construir un filtro, tal vez el más simple que hay. Entonces voy a poner una fuente variable, porque recuerden que los filtros, la idea es filtrar señales con respecto a su frecuencia. Entonces, por eso nos interesa poner, pues, digámosle, un generador de señales. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado que había un equipo que era generador de señales, que hacía señales senoidales, triangulares, cuadradas, que uno le ponía la frecuencia, que uno le ponía la amplitud que uno necesitaba, y pues propiamente el circuito era pues los elementos pasivos, eso, o lo que digamos uno armaría en la protoboard, lo que uno construiría en un circuito completo es únicamente la parte de elementos pasivos, digamos que esta parte uno lo dejaría como con unos cables o algún tipo de conector o algún tipo de entrada. Entonces voy a hacer este, que es el más sencillo, un circuito RC, y este era un filtro pasa altos o pasa bajos. Si tomo la salida aquí, digamos, voy a terminar de cablear, entonces ustedes me responden la pregunta. ¿Este era un filtro pasa altos o un filtro pasa bajos? Pasa alto. Exacto, era un filtro pasa alto, ¿verdad? La forma más sencilla de saberlo, o pues como yo lo había memorizado, es pues si es el circuito es un RC y la salida es el capacitor, es un filtro más bien era pasa abajo, porque estaba el capacitor de este lado. Si el capacitor hubiera estado aquí y la resistencia hubiera sido la salida, era un filtro pasa alto, ahí sí. La posición del capacitor y el resistor es muy importante para definir el comportamiento del filtro. Piénsenlo de una manera muy sencilla también. Vamos a recordar otro, algo de impedancias también, un poquito de impedancias. ¿Recuerdan? La impedancia de esto era pues su resistencia, ¿verdad? Y la impedancia de esto, ¿cómo era? 1 entre C por omega por J, ¿no? 1 entre omega C. En este momento voy a como ignorar el J o el I, porque no voy a tomar en cuenta los desfases, pero el I y el J al final eran una medida del desfase, ¿se acuerdan? Uno lo pasaba a fasores y había un pues 90 grados con la corriente. Voy a ignorarlo solo para tener como la magnitud. Entonces, si lo recuerdan, este componente aquí, ¿qué es? La frecuencia. Entonces, si la frecuencia es muy alta, si la frecuencia es muy alta, ¿qué pasa con este Z?
Va a ser pequeño. Exacto, Z va a ser muy pequeño. Y si Z es muy pequeño y hago un divisor de tensión de algo muy pequeño y algo que tiene un tamaño considerable, pues, ¿en dónde se queda la tensión eléctrica? ¿Aquí o aquí? La tensión eléctrica de la señal, digamos. ¿Quién se deja la mayor parte de la energía? ¿Recuerdan un divisor de tensión? El capacitor se hace un cortocircuito, entonces. Es una forma sencilla de verlo, ¿sí? Aquí hay un corto, entonces dice, esto es un corto, es como si esto quedara en paralelo. Entonces toda la energía se lo deja la resistencia. Recuerden el divisor de tensión. Divisor de tensión, digamos, yo quisiera hacer el divisor de tensión de esto, era, digamos, ZC entre Z más ZC. Si esto vale aproximadamente 0, y esto vale aproximadamente 0, esto sería el VC. Entonces al VC le toca aproximadamente 0. Entonces no pasó la señal a una frecuencia alta, ¿de acuerdo? Es el mismo análisis que hizo el compañero del corto, pero visto desde visor de tensión, un poquito más aproximado a lo real, porque pues, en realidad sí hay una impedancia asociada, ¿verdad? Ok, estamos repasando nada más. Ahora, ¿qué pasa si la frecuencia es muy, muy baja? ¿Cómo se comporta ZC? Tiene un valor grande. Exacto, es muy grande. Entonces, si hacemos el mismo análisis del divisor de tensión, si esto es muy grande, entonces esto es mucho más grande que esto. Entonces esto es despreciable. Entonces esto se convertiría, o lo podría ver como ZC entre ZC, porque esto es tan pequeño que no le aporta nada a ZC. O mejor dicho, ZC es tan grande que no le aporta nada a Z. Y esto a VIN es igual a VC y eso es igual a VIN al final, porque todo esto vale 1. Entonces, cuando la frecuencia es muy baja, la señal logró pasar a la salida. Esa es una forma de analizarlo para saber cuál es el comportamiento del filtro. También pudo haberse visto en el análisis como el del que dijo el compañero, a una frecuencia muy baja, esto se comporta como un abierto, entonces pues toda la tensión se queda en la salida. O en este nodo se queda toda la tensión. Ok, entonces los elementos por sí solos no determinan si el filtro es pasa bajo o pasa alto, va a depender de cuál es la salida, si la salida es en un resistor o si la salida es un capacitor. Entonces, eso es lo primordial. Ahora, voy a tomar en cuenta este 1K y este 1 micro. Dado esos valores, ¿cuál es la frecuencia de corte de ese circuito? Si quieren, pueden sacar la calculadora. Si quieren, me dicen la fórmula. O cómo sacan la frecuencia de corte. ¿Qué era la frecuencia de corte? ¿Se acuerdan? La frecuencia de corte no era como la gráfica aumentar o disminuir, donde había un cambio abrupto. Em, uf, escuché como un poco porque se cortó, pero no sé, ¿me puedes repetir para ver qué fue lo que dijiste? Ok, a lo que pienso, tengo entendido, la frecuencia de corte es donde hay un cambio abrupto en la gráfica, como tal, creo. Mm, Por mm, ejemplo, viene estable y decrece o crece. puede verse de esa manera, pero tal vez esa definición no me gusta tanto, porque si fuera un filtro, digamos, pasabanda, él tiene dos frecuencias de corte. Y realmente, pues si uno viene aquí
de todo ese espacio no hay un cambio abrupto y después vuelve a suceder. Entonces tal vez no me gusta esa definición, pero sí le anda por ahí. Vamos a recordar un poquito, a ver. Digamos que este es un filtro, ya dijimos que es un filtro pasabajas este. Entonces, si esto era una gráfica de Bode, ¿se acuerdan de Bode, verdad? Eran las gráficas de frecuencia versus, voy a ponerla en este caso V. Voy a ponerla en este caso V, de que es tensión eléctrica. Y como ya vimos que es un filtro, pasa bajos, él tiene un comportamiento así, ¿se acuerdan? Este filtro tiene un punto de interés, que sí es un punto de cambio, como dice el compañero, pero tal vez no es la definición propia de él, sino que era un valor al cual la salida vale 0,707 el valor máximo. Aquí es 1, digamos, y aquí es 0,707. ¿Por qué existe esta frecuencia de corte? ¿Por qué este valor? ¿De dónde salió eso? ¿Quién se le ocurrió poner un límite en justo ahí, en este 0,707? Bueno, eso viene de una referencia a un filtro ideal. Si nosotros tuviéramos un filtro que fuera ideal, o sea, que fuera un filtro soñado, el filtro soñado sería algo así, donde vale 1 en todo el rango de frecuencias y justo en una frecuencia que a mí no me gusta, que es la frecuencia de corte, yo ya no dejo pasar la señal. Entonces esa es la definición de frecuencia de corte, es la frecuencia a la cual ya la señal no pasa en un filtro ideal. En un filtro real, como sabemos que pues la curva no es ideal, o sea, va cayendo conforme avanza, no es que cae abruptamente como lo desearíamos que fuera. Este valor de 0,707 corresponde a un valor de V entre raíz de 2. Agarren la calculadora y pongan 1 sobre raíz de 2. Les va a dar 0,707. Ok, ya sabemos que ese 0,707 viene de esa raíz de 2. Pero, ¿de dónde viene ese raíz de 2? Ahora es la pregunta. Entonces, si se acuerdan, la potencia de algún elemento era I por V, ¿cierto? Entonces, la definición de frecuencia de corte es al valor al cual tenemos la mitad de la potencia. O sea, este mismo frecuencia de corte que al inicio lo definimos para decir de ahí en adelante no pasa, pero cuando lo pasamos al mundo real tiene este tipo de curva, entonces decimos la frecuencia de corte es el momento en el cual la potencia entregada es la mitad. Y ven que estamos graficando V. Entonces, voy a ponerlo así, potencia de corte, que es la que está asociada a la frecuencia de corte, sería igual a I por V entre 2. Y si quisiéramos separar esto en una serie de dos componentes, no nos quedaría más que decir que cuando la corriente es raíz de 2 por V, cuando es raíz de 2, me va a generar este mismo efecto, ¿cierto? I por V me da I por V y raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. Entonces de ahí sale esa frecuencia de corte. Cuando pienso en que la frecuencia de corte es la frecuencia a la cual ya tengo la mitad de la potencia en la salida, que si yo la traduzco en cuánta tensión eléctrica voy a tener un 0,0707 por el efecto de partir a la mitad como la potencia en sus dos componentes. ¿Ok? Eso es la idea de la frecuencia corte. ¿Para qué me sirve ahora saber que existe esa frecuencia corte? Porque entonces yo ya sé cómo funciona mi circuito. O sea, a mí me dicen que tengo este circuito y que mi frecuencia de corte es de 1 kilohertz. Entonces yo ya sé que él es un filtro, por la forma en que está construido, es un filtro pasabajos,
y que ya más de 1500 Hz no me va a llegar, me va a llegar menos de la mitad de la potencia. O sea, yo ya puedo decir, el filtro elimina todo lo que es de 1500 Hz para adelante. Esos son como pues ciertos conceptos que necesitamos. ¿Tienen alguna pregunta de esos conceptos? Profe, eso de lo de la raíz de 2 también se puede ver como por lo del valor RMS, ¿verdad? Eh, no vienen ligados, pero salen de un análisis similar. Salen de un análisis similar. Recuérdese que el RMS, ¿qué significa RMS? Root square y voy a ponerle medium. ¿Qué quiere decir? Al final quiere decir el promedio de la raíz al cuadrado. Eso es lo que quería decir. Y se era utilizado para dar una definición de cuánta potencia promedio entregaba una señal. Entonces, ese raíz de 2 relacionado al RMS viene a ser el promedio. Vamos a hacerlo así, de 0 a t, entre t, de un seno, digamos. Seno de cita, voy a ponerlo así. Que esté al cuadrado y luego le sacamos raíz. Entonces, cuando uno se pone a hacer el seno al cuadrado, usted sabe que el promedio en seno al cuadrado es dividido entre 2. Entonces, si esto tiene una amplitud, digamos, a seno de cita, y yo saco el promedio de un seno de cita o de un coseno de cita, ese promedio me va a dar a entre 2. Y como ya estaba la raíz, al final me da entre raíz de 2. De ahí sale el RMS. Es un proceso similar, digamos, matemáticamente, pero no está tan ligado a lo que llamamos frecuencia de corte. La frecuencia de corte sale de ese análisis que les dije, de que uno obtiene la mitad de la potencia, es el punto exacto de la frecuencia de corte. Entonces ya uno dice la mitad de la frecuencia para la derecha, ya no me pasa señal. Y si eso lo traslado, en vez de ser potencia, a tensión eléctrica, la tensión eléctrica y la corriente tienen que aportar lo mismo. Entonces de ahí salía ese raíz de 2. Es un Ok, proceso. ok, ok. Ok, ahora sí. Sí, sí, pura vida. Ok, entonces, ven, de ahí salen. Son dos cosas que llegaron como a la misma solución, digamos, pero estamos viendo cosas diferentes. O sea, son cosas diferentes, nada más que de casualidad comparten ahí cierto efecto, el RMS, cierta raíz de 2. De hecho, si uno hace el RMS de una señal triangular, ya no puede asegurar que la amplitud sea el RMS por raíz de 2, digamos. Ese RMS solo funciona principalmente para señales de corriente alterna. Ok, entonces tenemos ese filtro. El filtro ideal, como nos gustaría que fuera, el real. Ya sabemos por qué la frecuencia de corte se ubica en el 0.707, viene ligado a la potencia. Y ahora tal vez lo que me interesaría es obtener esta respuesta. ¿Por qué? Y al final, quiero saber cómo se comporta ese filtro ante cualquier tipo de entrada. O mejor dicho, ante cualquier frecuencia de entrada. ¿Por qué? Sería dividir el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ¿no? Tomando como variable la frecuencia. Sí, ese sería el análisis matemático, ¿verdad? Tendríamos que hacer, pues, la división de tensión y luego dividirlo entre la entrada y tendríamos la respuesta del filtro. Pero ahorita vamos a ver cómo obtenerlo, pues, en una manera de software, ¿verdad? ¿Por qué me interesa, pues, tener esta respuesta? Porque si de casualidad a mi circuito le entra una señal de esta frecuencia, quiero saber qué le pasa. Y si le entra esta señal de esta frecuencia, quiero saber cuánto me llega esa señal. Porque ya dijimos que la filtra, pero ya vimos que en un plano real algo de la señal llega. Entonces, me interesa saber cómo obtener toda esta curva. Y ustedes me imagino que ya lo habrán hecho en circuitos 2 alguna vez, pero lo que vamos a hacer es obtener la respuesta de frecuencia del filtro. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es la respuesta en frecuencia y cuál es la respuesta en el tiempo? En TINA, si nosotros le damos análisis
y le damos trescientos, vamos a obtener un análisis en el tiempo. Entonces yo le doy clic y pues pongo los límites de cuánto a cuánto quiero simular. Y pues la entrada aquí tengo que venir, poner una senoidal, ponerle una amplitud, lo voy a dejar en 1 y le voy a poner una frecuencia de 100 Hz, por ponerle un valor. ¿Ok? Entonces, si yo veo ese análisis en el tiempo, vamos a ponerle otros límites. Ocupo 10M al menos. Ahí está. Vemos las señales. Vemos que hay un desfase entre las señales. La señal verde es la entrada y la señal pues rojiza es la salida. Podemos ponerle aquí un, que nos diga esta es la salida. Y esta es la entrada. Entonces, yo veo esto y digo, ok, la señal de salida pues tiene una amplitud menor que la fuente, es decir, no está llegando el 100% de la energía, no está llegando el 100% de la señal. Tengo un desfase porque las señales no están fasadas, ¿verdad? Normal tener un desfase cuando no tenemos el 100% de la señal. Pero aquí estoy Profe, probando a 100 Hz. Sí, adelante. es que no se ve la ventana, lo siento. No se ve la ventana a la gráfica. Ahora sí, pero Qué raro. Ya se ve. Así. Tal vez sí, está ya ahora llegando sí. el video un poco tarde. Voy a tener que subir mi velocidad de subida. Ok, entonces tenemos las dos gráficas. Entonces estaba mencionando que cosas podemos denotar fácilmente estas gráficas. Que vean que la señal de salida no tiene su máximo igual al máximo de la señal de entrada. O sea, ha habido una pérdida. Eso quiere decir que no estoy en esta zona, sino estoy como tal vez en esta zona, por decirlo de una manera. Noto que hay un desfase, es normal que haya desfase de la señal cuando pues no tenemos el máximo de la señal, o sea, no estamos en resonancia. ¿Se acuerdan del concepto de resonancia? Cuando todo el circuito se volvía resistivo o toda la energía pasaba a la salida. Esa era resonancia. Y, en fin, pero probé para solo una frecuencia. Imagínense tener que venir aquí y tomar, tener que volver a cambiar, volver a poner 120, darle OK, darle OK y volver a hacer un análisis en el tiempo, a ver qué pasó con 120. Y pues pasó como se ve como similar, ¿verdad? No tiene ningún sentido estar haciendo análisis en el tiempo si lo que me interesa es saber cómo se comporta en la frecuencia. Eso, para eso estaba haciendo, mostrando estas gráficas, porque no voy a llegar como un resultado muy conciso o de una manera rápida a esta curva que es la que yo deseo. Entonces, en el simulador de TINA, ahí está otra opción, ¿verdad? Que se llama análisis en AC. Al decir que es un análisis en AC, lo que quiere decir es un análisis en la frecuencia. Simple, nada más que le encanta llamarles análisis en AC, porque pues puedes hacer más cálculos que solo la respuesta a la frecuencia. Yo voy a hacer la respuesta a la frecuencia, que es este. Si ustedes lean en AC Transfer Characteristics, les va a salir una ventana que es muy similar a la L del tiempo, pero si lo ven ahora pues tiene un inicio en la frecuencia y un final en la frecuencia. Normalmente estas gráficas, ¿se acuerdan de Bode? Cuando llevaron circuitos 2, esas gráficas eran en el eje X, es logarítmico. ¿Por qué es logarítmico? Porque muchas veces los efectos en la frecuencia se empiezan a notar en múltiplos de 10. O sea que puede ser que yo avance de 50 a 100 Hz y no note nada, pero si yo avanzo de 100 a 1000 Hz ya empiezo a notar algo. Entonces por eso es que se usan logarítmicos. Y pues si usted le pone los límites, voy a ponerle ese, empezar desde 10 hasta 1 mega. Podría limitarlo más, no sé, pues eso dependerá de cuánto quiero, pues yo chequear de respuesta a mi circuito. Y sepan que pues, no podemos poner 0, ¿verdad? No podemos empezar en 0 porque la frecuencia 0 es como
extraño, ¿verdad? Realmente la frecuencia cero representa el DC. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis en frecuencia, no podemos incorporar el DC, o sea, no puedo poner cero. Más que está en escala logarítmica, ¿verdad? Entonces, solo hay múltiplos de decenas. Cada decena, en realidad no decena, cada múltiplos de 10 se hace la gráfica. Entonces, le doy OK. Y vean que la gráfica tiene, pues, la forma que yo esperaba aquí, ¿verdad? Ahora, aquí, vamos a ver, esa es la respuesta a la frecuencia a la salida. Vean que tiene aproximadamente la forma que yo obtuve. Tal vez su frecuencia de corte no está tan allá como lo dice en mi dibujo, pero vean que mi dibujo no era pues a escala o algo así. Ahora, aquí, ¿dónde está la frecuencia de corte? ¿Alguien se acuerda cómo en unidades de decibeles se llega a la frecuencia de corte? Cuando baja 3 decibeles, ¿es? Exacto, muy bien, compañero. Cuando el valor máximo decrece 3 decibeles, estamos en el punto de la frecuencia de corte. Vea que el valor máximo son 0 dB. Entonces, ¿cuál sería el número del cual se encuentra la frecuencia de corte? Vamos a poner esto aquí. La frecuencia de corte de este circuito la encontraríamos en menos 3 dB, porque el máximo es 0 dB, le resto 3 dB, como dijo el compañero, y quedo en menos 3 dB. Más o menos como por ahí puede estar esa frecuencia de corte. ¿Ok? Si tal vez yo hubiera puesto como tal vez menos frecuencia, la curva se vería un poquito mejor, pero como puse un mega, vean que a un mega este filtro le quitó menos 80 dB. Eso es prácticamente que le llegue cero a la señal. En las escalas en decibeles, el cero nunca está implícito. O sea, el 0 volts, cuando se pasa de vez, no existe. Por el tema de, pues igual, el logaritmo que se transforma en, o sea, la señal o el valor discreto que se transforma a dBs, no existe el cero tampoco. ¿Se acuerdan? Voy a ponerles aquí la fórmula de los dBs. Los dBs se consiguen con 20 logaritmo de la señal de entrada entre la referencia, que normalmente esa referencia es 1, un volt, o puede ser un milivolt. Normalmente lo cambian dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, en telecomunicaciones usan dBs sobre miliwatts, que es que su referencia sea un miliwatt, no un watt, digamos. Eso dependerá de la aplicación, esa referencia. Normalmente en los softwares así es 1. Entonces, por este efecto logaritmo, el 0 no existe. O sea, nunca voy a ver en esta gráfica el 0 volts. Pero si ustedes hacen esta misma conversión inversa y ponen menos 80 dB, les va a dar 0,000001, por decirles un número. Lo que quiero dar a entender es que ya dBs tan bajos como esto, todo esto representa aproximadamente 0 de la señal. O sea que más o menos de aquí es esta parte, digamos, que yo puse aquí, así. Como para que vayan asociando las gráficas. Esta gráfica, vean que no está en dBs, yo la puse en volts. Aquí está en dBs. ¿Por qué se usa en dBs? Bueno, porque el que inventó esto, Bode, se dio cuenta que era mucho más fácil trabajarlo en dBs. Ok, entonces ya encontré la frecuencia de corte. Ahora comparémosla con la teórica. ¿Cómo se obtenía la teórica para un circuito de este tipo? Para un circuito RC. La frecuencia de corte era igual a 1 sobre 2pi por R por C. Ok, vamos a ver cuánto da eso. A ver si no estoy equivocado. Por R, que son 1000. Y eso en la calculadora me dio 159 Hz.
Vean que yo experimentalmente estoy, vamos a hacer esto grande, vamos a eliminar mis dibujos. Y vean que yo experimentalmente, que está esto, dije que era cuando había menos 3 de beso. Ay, voy a dejarlo ahí. Yo obtuve teóricamente 159,15 Hz y experimentalmente estoy obteniendo alrededor de 159. Vamos a ver si le puedo poner aquí con más. Ahí está. 158,76. O sea, estuve realmente cerca con la aproximación teórica. Entonces yo ya sé que este filtro deja pasar señales menores a 158 Hz. De ahí en adelante ya la potencia empieza a disminuir más allá de la mitad. Entonces ya puedo decir que no pasó la señal. Vean, incluso es notable ver que incluso a la frecuencia de corte, vean cuál es la fase de este circuito. La mitad del camino. Bueno, ¿se acuerdan que un circuito de estos llevaba, como era de un polo, un circuito RC tan básico como este era de un polo, entonces solo aportaba un desfase de 90 grados en total y vean que el desfase que él tiene es de 90 grados. Y la frecuencia de corte correspondió justamente al 45 grados. ¿Coincidencia? No, no es coincidencia, ¿verdad? Todo eso sale en los análisis matemáticos complejos, con fasores y demás que hayan ustedes hechos en circuitos 2. Aquí estamos viendo la parte experimental, cómo se ven los resultados, porque pues uno cuando simula no va a hacer las ecuaciones matemáticas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, simulado, ya nosotros vimos cómo obtener la respuesta en frecuencia del filtro. Ya sabemos, o sea, siempre los filtros o de la mayoría de los circuitos nos interesa saber su respuesta en la frecuencia, porque si las subentradas son señales, recordemos que según Fourier, cualquier señal se puede representar como una suma de senoidales. Entonces, si yo tengo una señal de audio, es decir, tengo una canción, yo tengo una suma de senoidales que conforme, cuando todas están sumadas y pasando al mismo tiempo, suena la canción. ¿Qué pasa si el filtro, por ejemplo, este filtro es de 158 Hz? O sea, todas las frecuencias que sean mayores a 158 Hz se van a atenuar y todas las anteriores se mantienen. Entonces, si yo metiera una canción a este filtro, en la salida solo escucharía los bajos de la canción, así los boom, 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 porque todas las demás frecuencias que corresponden a la voz, a los sonidos agudos y demás, los habré filtrado. Eso se los puedo explicar después, se los puedo, o lo verán en Electrónica 2 o en el laboratorio de Electrónica 2, si lo llevan conmigo, de cómo son las áreas de las frecuencias en el espectro del audio. Pero les muestro un ejemplo para darnos cuenta que entonces este filtro lo único que me sirve es para filtrar las señales de bajas frecuencias en un audio, serían los bajos. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer un amplificador de audio? Pues yo necesito entonces verificar que todo el espectro del audio esté en esta zona, es decir, la frecuencia de corte máxima de algún tipo de amplificador tiene que estar más allá de los 20 kHz. ¿Por qué más allá de los 20 kHz? Porque ese es el rango audible, de 20 Hz a 20 kHz, el rango audible del ser humano. Entonces, no, nada de ese rango se me puede caer la señal. ¿Cuál es la moraleja? Siempre cuando hago un circuito, ya sea un filtro, ya sea un amplificador, algo que trabaje con señales, yo tengo que saber su respuesta en la frecuencia, porque yo tengo que saber que para todas las entradas que son válidas, la salida va a seguir siendo lo que yo deseo, no que se caiga la señal, ¿verdad? Ok, ya hicimos este filtro. Ya tenemos este filtro, ya sabemos cuál es su frecuencia de corte. ¿Cuánto dije que era? 159. Dejémoslo en 159. Para este filtro tan sencillo. Ahora voy a
construir este circuito en Tinkercad para que se vea como en la vida real. Eso es lo que voy a hacer. Antes que mostrarles eso, digamos, antes de mostrarles el Tinkercad, voy a mostrarles este mismo filtro. Yo lo tengo construido aquí en mi proto, se los voy a enseñar ya cuando pues toque la presentación de tomar las medidas reales, ¿verdad? Para el reporte, pues lo utilizaremos, pero ahorita se los voy a mostrar para que vean qué es lo que queremos obtener en la vida real. Vamos a ver, dejar de compartir pantalla y voy a habilitar el video. Vamos a ver. Por favor, pueden, si pueden, abran mi cámara, háganla como view, ponen view, speaker view, y le dan doble clic sobre mi pantalla. Y ahí me disculpan si está un poco sucia porque he tenido toda mi vida haciendo un montón de circuitos, ¿verdad? Imagínense que la pobre cuánto ha sufrido esta proto. Entonces, si ustedes ven, ahí nosotros tenemos la proto. Voy a subirla un poquito más. Listo, ahí está. Entonces, eso es lo que voy a lograr en Tinkercad, porque así es el video, así es el circuito en la vida real. Aquí tengo varios circuitos unidos, pero digamos, de acá para allá, vean, este es el resistor y este es el otro capacitor, que es un capacitor chiquititito, es de 1 micro, y ese otro resistor ahí. No exactamente los mismos valores, ahora que lo recuerdo, pero así se ve en la vida real un circuito de estos. Así, nada más, ven, un resistor y un capacitor, vean qué chiquitito. Y yo con este cable traje todo a tierra y aquí, justo aquí, tiene que ir la entrada. Esto es lo que vamos a lograr en Tinkercad. Vamos a ver cómo se ve, si se ve mejor en Tinkercad o si se ve mejor en la vida real. Entonces, voy a ir al Tinkercad. ¿Cuál es nuestra plataforma ideal para poder aprender a armar circuitos en protoboard sin tener una protoboard? Entonces le dan aquí componentes, todos, ¿verdad? Para tener todos los componentes. Y voy a poner una proto. Y voy a armar el mismo circuito que tengo de Centina. El de 1K y 1. Entonces voy a poner la resistencia. Puedo armarlo de muchas maneras, ¿verdad? Esa es la idea, pero esta es la forma en que la voy a armar yo. Voy a poner poner este capacitor. Lo ven que es como parecido al que yo tenía, nada más que este es azul. Y luego este no lo voy a usar todo de tierra. Lo ven, ya ahí tengo mi circuito. Ven qué sencillo que era. Ahora, ¿qué falta? El generador de señales, ¿verdad? Para hacer las pruebas. Busco el elemento, generador de funciones, lo coloco a este lado. El positivo. Lo voy a conectar a este mismo nodo, porque como todo este nodo es el mismo, aquí me va a lograr entrar la señal. ¿Se acuerdan? Que la vez pasada practicamos nodos. Un poquito. Voy a poner el mismo color que la terminal para que no se me enrede. Y este otro. Voy a pegar ahí. Y lo voy a poner de color negro. Ahí ya está mi circuito completo. O sea, así lo hice de una forma muy bonita para que se viera, que se entendiera que fuera este mismo circuito. Ahora, voy a poner un osciloscopio, que es nuestro equipo para ver señales, ¿verdad? Y pues como es un osciloscopio y sirve para medir tensiones, hay que ponerla en paralelo a la señal que yo quiero ver. Entonces voy a ponerlo en paralelo al generador de señales, para así poder ver la señal del generador de señales. Voy a poner esta señal y la voy a poner la misma que puse hace un rato. Una amplitud de 1 volt
100 Hz y una señal senoidal. Listo, vean que ahorita no estoy viendo la salida, no sé qué está pasando en la salida. Voy a darle play nada más para ver que la señal de entrada se pueda visualizar. Si lo ven, se ve como todo esto, como un barrido, como si estuviera una gran barra. Esto es porque este tiempo es demasiado grande para la señal. Vean que la señal son 100 Hz. Eso quiere decir que la señal le toma 0,01 segundos en hacer un periodo. Y aquí estamos teniendo un segundo. Es decir, tenemos aquí 100 ciclos que están muy pegados unos con otros. Entonces, por eso es que no veo la señal. ¿Qué hay que hacer? Pues cambiar la escala de tiempo. Y la forma en que yo escojo la escala de tiempo, que es una regla a dedo, ¿verdad? No es nada oficial, es que yo siempre agarro el periodo, en este caso serían 0,01 segundos, y lo divido entre 2. Y es el valor que pongo aquí. 0,01 segundos son 10 milisegundos, es decir, necesito 5 milisegundos. Y voilà, veo la señal. Es una regla de dedo que me inventé yo. No se la digan a nadie, es secreto del grupo número 3. ¿Ok? Entonces ven, ya puedo ver la señal. Veo la señal senoidal y luego compruebo. ¿Se acuerdan que les dije que esta división de tiempo corresponde al tiempo que hay de este cuadrito a este aquí? De este largo a este cuadrito, es este tiempo. El largo horizontal del cuadrito, ¿lo ven? Quiere decir que aquí hay 5 milisegundos y aquí hay 5 milisegundos. Y si ven, son 10 milisegundos en un periodo, corresponde exactamente a 2 cuadritos. O sea, todo calza. Ahora, verifico la amplitud. Yo puse que esto era una amplitud de 1 volt, pero vean que es pico pico, ¿verdad? Pico que pico quiere decir que es de cresta a cresta. Si fuera solo pico, sería solo como la amplitud de la onda. Entonces aquí le estoy poniendo 1 volt pico pico. Voy a ponerle para que sea 2 volt pico pico y así tener una amplitud de 1 volt. Ahora sí. Vean que cuando cambié eso se cambió esta escala. Esta escala lo que me quiere decir en Tinkercad, para recordar, ya se los he mencionado, es que todo este eje, o sea, la suma de estos 10 cuadritos vale 4 volts. Eso quiere decir que cada cuadrito de estos vale 0,4 volts. Así se lee esto. Voy a volverlo a poner en 1 para hagamos una medición. Como ahora todo esto vale 2, cada uno de estos cuadritos vale 0,2 volts. Entonces vean que aquí tengo 0,2, 0,4 y este es aproximadamente medio cuadrito, 0,5. Para abajo tengo 0,2, 0,4 y medio cuadrito, 0,5. En total tengo 0,5 arriba, 0,5 abajo, tengo 1 volt de pico pico, que es lo que yo estoy, pues lo que yo ajusté. Entonces, esas comprobaciones que acabo de hacer son siempre necesarias para uno darse cuenta que está poniendo la señal adecuada en mi generador. Porque errores en circuitos hay miles, desde no conectar un cable bien, desde que las patillas de un dispositivo estén quemadas o rotas, desde que no le di on, a encender a la fuente, el botón de encendido, cosas que pasan, no son, ustedes aún no son expertos en circuitos, ni siquiera yo me puedo considerar un experto, solo sé un poco, voy a decir. Pero de ahí son cosas que uno va aprendiendo con la práctica de ir verificando cada una de tus etapas. Ok, ya sabemos que la señal de entrada es la que yo deseo. Ahora pongamos otro osciloscopio, pero ahora para ver la señal de salida. Como es un osciloscopio y mide tensión eléctrica, lo tengo que poner en paralelo a mi salida. En paralelo sería el negativo a tierra, ¿verdad? Y este positivo debería ir en paralelo al capacitor, ¿verdad? Vean que ya esta patilla está unida a la tierra, que es todo esto, y este está a la tierra. O sea, solo falta unir este positivo con el otro punto del capacitor.
Y recuerden lo que les dije a algunos la semana pasada, o sea, uno no, en la vida real, uno no puede poner un cable donde está una patilla de un elemento. Entonces hay que sacar el cable de la misma fila, pues, y llevarlo hasta el osciloscopio. O se pueden hacer trucos como que yo venga y tire, puedo pegarlo así, digamos, directo, y ya ahí estaría en paralelo, o puedo, no sé, tirar este y unir ya esta fila con esta fila. Toda esa fila, ahora está el nodo este nodo, el que es el 5, está unido con el nodo 16. Entonces de aquí puedo llevarlo y se ve más ordenado aún. ¿Lo ven? Son trucos que uno puede aprender a hacer. Aquí estoy gastando mucho espacio en la protoboard. La idea también es cada vez gastar menos. Aquí lo estoy haciendo así, gastando mucho espacio para que ustedes vean, pues, cómo, cómo, cómo es la conexión. Eso es lo que yo quiero que vean. Entonces, ahora le voy a dar play. Vean que aquí igual está un segundo, tengo que volverlo a cambiar, voy a poner otra vez 5 milisegundos y ahí tengo la señal. ¿Se acuerdan que este filtro, la frecuencia de corte, era 150 Hz? Y yo estoy en 100 Hz, la señal de entrada es de 1 volt pico pico y la señal de salida es de 1 volt pico pico. La señal está pasando, es un filtro pasabajos, pasan las frecuencias más bajas de 150 y estoy poniendo 100. O sea, pasa la señal. ¿Cómo me di cuenta que pasó? Porque me llegó la amplitud igual a la entrada. Eso, si lo viéramos en el TINA, es como si estuviéramos aproximadamente en esta zona, donde se ha perdido un poco la señal, pero está casi entera la señal. O sea, igual sigue estando máximo. O sea, solo perdimos 0.45 dB. Sigue estando dentro de lo que pasa. Porque aquí no se notan esos 0.45 dB. Bueno, porque aquí estamos usando algo gráfico, ¿verdad? Si el osciloscopio de Tinkercad fuera más chiva, que es lo único donde a mí Tinkercad me queda debiendo en el osciloscopio, podríamos ver ese pequeño caída en la señal. Ahora, vean que cuando estoy haciendo este análisis, ¿qué tipo de análisis estoy haciendo aquí? ¿En el tiempo o en la frecuencia? En el tiempo. Exacto, porque cuando yo trabajo con circuitos reales, cuando yo tengo el osciloscopio, cuando yo tengo mi generador de señales, no existe un botón que se llama análisis, hace transfer characteristics. O sea, esto es algo que tiene de ventaja el TINA por ser un simulador de circuitos. Pero en la vida real, si uno quiere construir experimentalmente, pucha, se me fue. Si uno quiere construir experimentalmente esta gráfica, pues no hay un botón que lo haga de una como lo hace TINA, ¿verdad? ¿Cómo se haría en la vida real a la vieja escuela? Que es como se haría cuando ustedes van al laboratorio. Bueno, sería tomar dato por dato, frecuencia por frecuencia, y al final uno construye la gráfica y obtiene una gráfica en dB. Por ejemplo, vamos a ver si por aquí tengo una gráfica. Ven, este sería una gráfica de un filtro pasabajos, no el mismo que estamos haciendo. Ya vamos a construir con ayuda de Tinkercad o lo más que podamos una gráfica similar a esto. Ven, esta es una gráfica que yo obtuve experimentalmente. Estos son los resultados del laboratorio 1 de los circuitos que hay que armar o que ustedes tienen que entregar la otra semana. Cuando yo hago la presentación, vamos a obtener estas mismas gráficas en la vida real. ¿Cómo se obtienen? Punto por punto, ¿lo ven? Y al final vean que tiene la misma forma que la que estamos viendo en la vida real. La misma forma que la simulada. Entonces hagamos esto de una manera tomando muy pocos puntos, no tantos puntos como lo hice yo en estas gráficas. Ven qué montón de puntos tomé. Porque Tinkercad no me da esa precisión, ¿verdad? Para poder ver como pequeños cambios. Voy a hacer cambios más grandes para notar el efecto de la gráfica. Entonces, voy a duplicar esto. Y voy a ponerle aquí este nombre. Tinkercad. Ya.
y pues la señal de entrada, la señal de salida, voy a borrar todos estos datos y voy a medir voy a empezar a medir en 10 Hz, después voy a medir en 100 Hz, después voy a medir en 500 Hz, después voy a medir a 1000 Hz y después voy a medir a 5000 Hz. Estoy borrando datos porque, ¿por qué no estoy tomando tantos datos? Nuevamente, porque Tinkercad no me da esa opción de ser tan preciso en cambios muy pequeños. Ya lo notamos que no vimos el cambio del 0.45 de vez. Pero al menos este proceso que yo estoy haciendo es el mismo proceso que vamos a hacer en la vida real, digamos, cuando queremos obtener una respuesta a la frecuencia real. Voy a dejarlo hasta ahí, hasta 100.000. Voy a tomar esos cuantos datos. Entonces ya sabemos que la señal de entrada voy a ponerle que es un volt pico pico. Bueno, la amplitud sería 0.5. Esa es la señal de entrada, ¿verdad? 0.5 de amplitud. Ok, esa es la señal de entrada. Ahora vamos a ir al Tinkercad. Entonces, lo que voy a hacer es ir probando frecuencia por frecuencia. A esto se le llama barrido de frecuencia. Cuando yo voy probando desde una frecuencia más baja y voy subiendo el valor de frecuencia y ver cómo se comporta la salida ante los cambios en la frecuencia. Eso se llama un barrido de frecuencia. Porque me parece que por ahí en la práctica uno viene ese concepto y a veces pues no lo agarran porque nadie ha hecho un barrido de frecuencia hasta que llega a este curso. Entonces, un barrido de frecuencia es recorrer la frecuencia, estos valores que puse yo, normalmente son más datos, pero ya les dije, por el Tinkercad nos vamos a limitar a esto, saber cuántos podemos tomar y a ver qué tanto se parece esa respuesta experimental a esta que es pues la de la simulada. Entonces, voy a empezar con 10, le voy a dar play y vean que solo se ve una parte de la señal, porque igual yo tendría que cambiar el tiempo una vez más. Tendría que poner que cada uno de estos fuera 50. Más o menos. Ahí está. Con la misma regla a dedo que les enseñé hace un rato. Ven que les doy mis secretos más profundos para que sean unos increíbles profesionales. No me guardo nada. Entonces, ahí tengo la primera. Entonces, yo veo, aquí tengo la señal de amplitud 1 volt, porque cuento los cuadritos, punto 2, punto 2, punto 1, punto 2, punto 2, punto 1. 5, 5, 10. Ahora de este otro lado, contemos los cuadritos. Punto 2, punto 2, medio, punto 2, punto 2, medio. ¿Están de acuerdo en que son la misma señal? Sí. Ok, entonces vamos a poner aquí que es de amplitud 0.5. Listo, ganancia 1, dB son 0 dB. Ven, este punto ya está bien. Ahora paramos la simulación, llevamos a 100 Hz, le damos play de nuevo, volvemos a ajustar la escala. Siempre vamos a ajustar de nuevo la escala porque yo no me confío de tomar mediciones si yo veo algo así. Yo necesito que mi vista vea una senoidal para yo estar seguro que la señal que estoy viendo es la correcta o es la que yo esperaba. Bueno, a 100 Hz, igual, esta señal no va a cambiar, ¿verdad? Porque es la fuente. Y esta señal es aproximadamente la misma, ¿verdad? Punto 2, punto 2, punto 1 son 0.5 de amplitud. Vamos al Excel. Vamos a volver a poner 0.5. Ah, no, este era 100. Que era 0.5. Ya tenemos este otro punto en la gráfica. Vamos al siguiente. Ahora dije que vamos a probarlo a 500. Entonces, otra vez lo pongo en 500 ahora. Y le doy play. Vean que igual se ve la senoidal con esa escala de tiempo, pero se ve muy tallado. Ahí yo me la creo, sigue siendo una senoidal. Pero si no me gusta, pues hago la regla de dedo, de nuevo que dijo el profe. Busco el periodo, que serían 1 entre 500 Hz
lo divido entre 2, son 1 milisegundo, es lo que me dice. Ponga 1 milisegundo. En esa regla de 2 es la magia. 1 milisegundo. Listo. Vuelvo a ver la señal, estoy en 500 Hz. Este tiene 2 cuadritos y medio. Y este tiene 2 cuadritos y vean que es menos de un medio. ¿Qué ponemos? 2 cuadritos, casi medio. Muy poco, vamos a ver qué tanto es. Aquí está la mitad del cuadrito. ¿Lo ven? Ya no llega a la mitad del cuadrito, o sea, hubo una pérdida ahí. Voy a decir que son 2 cuadritos y 1/4 de cuadrito. Voy a decir lo que es así, por aproximarlo. Esto es lo difícil, ven, de trabajar con un osciloscopio de este tipo. Este osciloscopio es así de tieso en Tinkercad, pues no toma medidas de nada, no puedo tener cursores, no tengo ningún tipo de referencia, solo lo tengo visual. Así eran los osciloscopios de antes, los osciloscopios de rayos catódicos, que en la escuela de física ahí como una reliquia, hace unos años se seguían usando para enseñar, por dicha ya ahora solo se usan digitales, que los digitales pues tienen todas estas opciones de poderle medir la frecuencia, miden la amplitud, miden si hay desfases, puedes poner cursores y ver cuál es el punto exacto en el que estás, pero vean que no es la mitad del cuadrito, entonces voy a poner 2 cuadritos y 1/4, es decir, son 0.4, 0.425, digamos, sería. 0.450 sería más bien. Voy a ponerlo en Excel. Y vean que todo lo que cayó en dBs, ¿verdad? La frecuencia de corte, vamos a ver si esto está bien. Ganancia unitaria, ganancia de 0.9. Exacto. Ay. Vamos a ver. Suave, suave, suave. Vamos a repetir este paso porque esto no le cambié el valor. Qué inteligente, ¿verdad? Estamos midiendo otro circuito. Este era un micro. Ok, vamos a repetir. Vamos a repetir porque me di cuenta de ese error. Entonces, vamos a empezar de nuevo desde los 10. Porque hay que hacerlo bien. No había cambiado el valor del capacitor. Aquí estamos en 10. Hemos puesto que aquí con 50 veíamos la señal, me parece. Ajá. Y 50. Ahí veíamos la señal. Tenemos 1, 2 y medio. Aquí tenemos 1, 2 y medio. Se mantiene. El primer dato se mantiene. El segundo era a 100 Hz. Y este habíamos puesto y pues que era 5. Ahí está. Entonces vean que esto se mantiene. Vean que esta escala de aquí hasta aquí son 2 volts. Entonces cada cuadrito sigue siendo 0.2 volts. Sigue siendo la amplitud 0.5. La fuente no cambia, ¿verdad? A menos de que yo le haga un cambio en la amplitud. Pero vean la salida a 100 Hz. Se ve más grande, pero vean que esto está a 1 volt por división. Significa que cada uno de estos cuadritos son 0.1 ahora, porque esta escala es diferente a esta. Entonces no puedo medir los cuadritos del mismo tamaño porque pues ahora la escala es diferente. Entonces ahora, desde aquí hasta aquí vale 1 volt, es decir, cada uno de estos cuadritos vale 0.1. Entonces 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y una pizquita. Entonces voy a ponerle 0.42. Vamos a ponerle 0.42. Ahora sí, este era el que hay que cambiar. Este era el que hay que reiniciar. Vamos a ver qué tal. A 500 Hz ahora.
voy a volver a ajustar la escala solo para que se vea mejor la señal, ¿verdad? Siempre asegurarme que la señal que estoy viendo es la correcta. Esta señal no cambia, sigue siendo 0.5 volts de amplitud. Y esta otra señal, vean que ahora la escala volvió a cambiar. Ahora la escala de aquí hasta aquí es 400 milivolts. O sea, cada cuadrito de estos son 40 milivolts. 40 milivolts, 80 milivolts, 120 milivolts y casi 160 milivolts. O sea, aproximadamente voy a ponerle 150 milivolts, por ponerle un número muy aproximado. O sea, 150 milivolts son 0.115. Ahora va a probar a 1000. Ok, ahora estoy en 1000. Esta señal no cambió, vean que sigue siendo igual, 0.5 milivolts, 0.5 volts de amplitud, pero vean que la señal de salida me volvió automáticamente a cambiar la escala. Estas escalas en la vida real no se cambian automáticamente, uno tiene que cambiarlas con otra perilla. Como yo cambio este, uno cambiaría este, pero Tinkercad, como es lo más que nos puede ofrecer, pues lo cambia automáticamente. Entonces, vean que ahora todo esto vale 200 milivolts, significa que cada cuadrito de estos vale 20 milivolts. 20 milivolts, 40 milivolts, 60 milivolts y casi 80 milivolts. Voy a ponerle 75 porque se acerca ahí. 75 milivolts son 0.075. Y ahora solo me faltan, voy a tomar hasta 10,000. Voy a tomar hasta 10,000, no voy a, para que ustedes ya empiecen a trabajar. Voy a tomar 5,000 y 10,000, son los que me hacen falta. $5,000 y vuelvo a hacer la regla de dedo. 1 entre 5,000 dividido entre 2 son 1 por 10 a la menos 4, es decir, 0.1. Listo. Ven, la señal se ve, ya la logré ver con esa regla de dedo. Esta no cambia, ¿verdad? La señal de la entrada no la he cambiado a menos de que yo mueva estas perillas. Y si ven, ahora la escala es 100 milivolts desde aquí hasta aquí. Significa que cada cuadrito de estos son 10 milivolts. 10 milivolts, 20 milivolts, y se pasa un poquito, veanlo ahí en 20 milivolts. 20 milivolts es 0.02. ¿Ok? Y el de 5,000 y... Ah, no, este era el de 5,000. ¿Ok? Listo. Ahora por ahí. Ahora me falta poner este dato, el de 10,000. Con ese terminamos esta, digamos, revisión de cómo hacer un barrido de frecuencia. Son 10K. 10,000. Ok, a 10,000 vamos a anotar un caso interesante. Este no cambió, ¿verdad? No tiene por qué cambiar la amplitud. Si la fuente no le estoy cambiando la amplitud. Pero vean esto, qué raro se comportó ahora. Ahora se puso ahí arriba, pero esta escala son 4 milivolts. No sé, como que pasó algo raro, ¿verdad? Eso es porque ya la señal fue tan pequeña que el Tinkercad se volvió como loco. No pudo ya llegar tan allá. Entonces, por eso se subió aquí arriba, se tuvo un nivel de C. Esta medida incluso ya no es cierta porque esto sería como que cada uno de estos sean 4 milivolts. 4, 4, 4 son, no, la mitad sería de aquí. 4, aproximadamente 8 milivolts es la amplitud de esa señal. Se subió aquí arriba por ya lo pequeña que es. El Tinkercad pues tiene como un ruido ahí en efecto, pero creo que ya entendieron la idea. Voy a ponerle 0.00
0.15, voy a ponerle así. Y ahí está. Si ven la gráfica que obtuve, dejándolo hasta el límite que yo puse, que eran 10,000. Vean la forma de la gráfica. Empezamos así y luego decayó. La misma forma de la gráfica que, pues, la misma forma de la gráfica que esperábamos o que obtuvimos experimentalmente. Ven que es la misma forma, nada más que tomamos muy pocos puntos. Si tomáramos muchos puntos, lo más seguro es que pues tendríamos el mismo resultado. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Creo que de momento no, profe. Ok, genial. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a unirnos en nuestros grupos de trabajo, voy a abrir los breakout rooms y vamos a construir unos circuitos. Vamos a construir circuitos en equipo, en Tinkercad. Nos vamos a ir directamente a Tinkercad. Si quieren pueden comprobar resultados simulándolos en Tina. Y lo que vamos a simular ahora es un filtro, pero un filtro pasa altos. Quiero que construyan un filtro pasa altos y quiero que todos construyan un filtro pasa altos que su frecuencia de corte sea igual 200 Hz. ¿Está bien? Ustedes escogen los valores de R y de C. Nada más quiero que la frecuencia de corte sean 200 Hz. Cuando construyen el circuito en Tinkercad, abren este Excel, que es el Excel que está en mediación virtual, que dice resultados. Hacen esto mismo que hice yo, copiar una, le llaman Tinkercad y toman estos mismos puntos que yo tomé. 10, 100, 500, 1000, 5000 y 10,000. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Es prácticamente lo que acabo de hacer, nada más que ahora un filtro pasa altos. Para ver si puedes agarrar las ideas. ¿Está bien? Igual yo voy a ir pasando grupo por grupo en caso de que tengan problemas. Me pueden llamar, ustedes ahí desde el Breakdown Rooms pueden invitar al host. Me invitan si están teniendo problemas. Y cuando terminan me llaman para que me expliquen qué hicieron, cómo lo hicieron. Y con eso terminamos por hoy. ¿Está bien? Listo. Ok, entonces, Profe, una pregunta. adelante. ¿Podemos utilizar algún otro simulador que no sea Tina o Tinkercad? ¿O obligatoriamente tenemos que usar uno de esos dos? Puedes cambiar Tina por cualquier otro simulador, LTSpice, NGSpice, Proteus, el que quieras, pero la idea es que Tinkercad sí lo mantengamos porque lo que queremos es aprender a cablear también, a hacer los circuitos en ProTools. Ok, ok. ¿Está bien? Listo. Con que solo uno comparta la pantalla y los otros sean como los guías de él, está bien, ¿verdad? No necesariamente tienen que hacerlo los tres del equipo. En el mismo grupos en los mismos grupos de trabajo de los laboratorios, en esos mismos breakout rooms se van a ingresar. Ya ahí los tengo abiertos, se pueden ingresar ustedes mismos. ¿Está bien? Y ya voy a parar la clase aquí con actividad de grabar, digamos, voy a parar de grabar.